no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otoy, tuwa shanhat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EXI Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshway vierno way sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana holu tayatawa ka spurana inhana iguay Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña, antes Shihia Bushua. La EXI Anasguayú te informa. Si eres sospechoso por ser contacto de una persona con COVID-19 o fuiste confirmado para este virus, quédate en casa y aíslate de las personas con quien vives por 14 días. Te epsika Anasguayú, akuha samuin, murikao, puri rahunarisama. Senain punain pia wane wayu, kai kanan intare wa COVID-19 manakat, otta punain haterishia, himata pia pipiaru, otta wattaruhia, no uri no wayu que pia kanahma, sao poro kai pienchimai. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau, so semana katu. Colombia se encuentra en la fase del COVID-19 caracterizada por la flexibilización en el aislamiento obligatorio y la gradual apertura económica y social. Se trata de una fase en la cual se busca pasar de un confinamiento generalizado a un aislamiento selectivo de los casos y de los contactos de estas personas contagiadas. Para esto se creó la estrategia o programa nacional PRAS, donde las EPS juegan un papel importante. Para hablar de los avances del programa en La Guajira, invitamos a Laura Luna, enfermera, auditora, jefe de salud pública de la EPS indígena Anasguayú. Guatamar muy pushwa, tu woman que Colombia, ekerro su suma wane, heket akua pastuma tareya huaca COVID-19 manakat, no horoin mai, emeturoin tu, kayata wakat suma. Suhutaran, waima yatare, tu wane akua pa, ekerro su senain, ay mahawa, sumui wayus pushwa ya, senain mun wane ay mahawa, natuma na wayu eka ikananin tu, ayurikat. Spuratu aitanus stumari hunaraurayu wanisku pa yatawa canarias pras RTEPS ekat ayatakat maunaya skuhain hatun skuai pata yatawa kat jasuru woman wahira spura asha hawakat so puna hot eswama tahiet kat Laura Luna Torres skista yatawa kat salud pública manakat surut EPS ikat Anasguayú. Recordemos a nuestros oyentes y afiliados de la EPS indígena Anasguayú qué es la estrategia PRAS y en qué consiste. Anu anasaki rahmui hotu jefe ka Laura Luna. Porque hawamui namui na pushwa na wayu sumahana kana te EPS ikat Anasguayú. Hamus shiata ya trapras munakat hamus skuaipa. Bueno, PRAS es el programa nacional para romper la cadena de transmisión del COVID-19 en un contexto de apertura gradual de la economía, que está diseñado sobre las bases de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, el Centro para Control de Enfermedades CDC y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ECDC, así como diferentes experiencias internacionales exitosas en relación con la contención del virus, tomando particularmente como base la metodología de la Universidad de Johns Hopkins en su curso Rastreo de Contactos COVID-19, de efectividad comprobada para evitar la propagación de diversas enfermedades.
El programa para pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible se creó pues con el objetivo de disminuir la velocidad de transmisión del COVID-19, así rompiendo las cadenas de transmisión. Dado que en el país no se puede permanecer pues en una situación de confinamiento y que hasta que se logre esa inmunización del rebaño que se quiere lograr con la vacunación COVID-19, es por eso que se está buscando fortalecer aún más este programa con el objetivo de que podamos seguir rompiendo cadenas de transmisión y evitar que se sigan propagando los contagios. Esta estrategia PRAS consiste en que se realicen pruebas, se haga un rastreo con un levantamiento de los contactos, o sea, de las personas que tuvieron contacto, tanto que sean convivientes, o sea, las que viven en la misma casa, como las no convivientes, lograr así también un aislamiento tanto de los contactos como del caso, y una sostenibilidad económica que se da a través de la entrega del subsidio económico que viene siendo entregado por el ADRES a las personas COVID positivo del régimen subsidiado. Tuskuai paket tayatawakat pras munakat te senai he hatari honarayo spura choton hatoin suara kahai te areya wa COVID-19 munakat yasu una wane ohutara ayatawa nena honoin na ayatashi kanaspura ai mahawa stumate OMS ka Organización Mundial de la Salud munakat semate anahutkat sau ayuri suru makat spushwareya CDC munus maka shiatain Wattasarin Mayru so ponate areya hawakat otamusia shiatain wane Universidad Wattahewal John Hopkins munus so puna achahawa na kuat pana ayushi kana sanke makat pushwa ya na tangai sau ni rahan shia kai kanani tareya hawakat shia anakaya spura awaraka haya te wanurukat ta yatawakat pras munakat eyatus achahasu o takaya tahus na kanan shikana tu wanurukat tareya hawakat aitana suspura hukaya tahun hatun tareya hawakat otta huchoton hatun suwaraka hain sanken wayu skaya suru womai no hot suspura suntun hutkat hatun pushwa ya wayu aru usa kanaimpa makunas pushwa itu wayu karirwa mushihese ai mahain hanain hia surya otta surya no tahina humahanakan tayatawakat achahasu na kapna na wayu ayu shikanairu que pilla hiraka na huma spura himata hanainaya surya na waraka hunto areya hawakat sanken wayus pushwaya aru het sawane apner wanakarin ha motsos namun na kanan shikan sau himata inaya wanakarin ha stuma te adres munakat wane akarin ha nerer ounehnen he ihase kotu intenkarrox spura. La Excianas Guayú te informa. Por ley estatutaria, en salud estamos en la obligación de cumplir con deberes, entre ellos de proveer información en salud como lo son las personas con quien vives o con quien estuviste en contacto y así romper la cadena de contagio. Si tú informas y te cuidas, estás cuidando a los tuyos. Tepsicanas Guayú, akuja sumoisau. Squat pamahat arihuna, la urayo spura ana, wayakana wakuhan hata chiki humuin, hapa hatan na chiki mahatana wayu, humahan kana otana, punain punakana spura, wantin sau, maar tu wanurukat, pukuharis chiki, otapain mahare, ay mahirash piake otana mahanakan. ¿Cómo se ha desarrollado en La Guajira y cuáles han sido los principales obstáculos que han tenido? Anas Guayú ha sido una de las entidades activas en el desarrollo de la estrategia PRAS en el departamento de La Guajira. Contamos a la fecha con 24 rastreadores, tanto telefónicos como presenciales, que se encargan de realizar una clasificación del riesgo de los usuarios afiliados, casos COVID confirmados o sospechosos. Posteriormente a eso pasan a un seguimiento del aislamiento y finaliza con una certificación de ese aislamiento. Los que clasifican para subsidio son notificados al ADRE a través de nuestra área de aseguramiento.
ha sido muy proactiva y activa este programa PRAS a través de la ETSI. ¿Qué obstáculos hemos tenido? Que es el llamado que hacemos el día de hoy a todos nuestros afiliados, a que por favor cuando sean contactados por nuestro equipo de rastreadores, suministrarle la información requerida, entre ellos los contactos. Necesitamos que ustedes tengan conciencia que la única manera de poder romper cadenas es a través de la obtención de los contactos que han tenido durante el desarrollo de COVID-19. Anaswayu shewane saakajeta yatawakat senai anai o tarotuin skuay patapras ayatawakat stuma yasuru woman wahira maunaya es piyamashki pienchman ayataya chahaya na ayushi kana makasan kachue rairwa o tamusia na waraita kanaspura na tuhainto insau hararin mayen na kahena sumahan kana anaswayu stuma tu areya hawaka o tana ari rahana kana senai kananin ta yurikat natuhana pao ai mahnushi senai himatan keta panaya chikihe apenas wani kararo tanamoin punanaya wa tentensa ota amuria hnushi wana sma hutkata kakari hnushi nayastuma ta adres manakas muy wana mohuku mus anas maishi ataint praskat stuma ta epsika mohushi kane shia maunaya shia no une hunapa nohorin rostuin nakuhara neipajena achahashikan pura rostuin tu ayatawaka heihas mai rostuin hikiru senain shiain skuwai pamahatan watuma wawaraka he renstoin tu areya hawakat shia wakuhaka chiki shia ota na chiki na ayushikan senain hune hoihanai moinka hutuhare na uharai naya humare naya hunare na kepiai pura watuhan tensa suruto EPS. La Exianas Guayú te informa. Si estás aislado por ser sospechoso o estar contagiado por el COVID-19, la EPS indígena te hará seguimiento durante el aislamiento. Por tu salud, atiende sus llamadas y reporta tu estado. Tepsika Anas Guayú, akuha sahamoin, moinkahima terehia, stuma ari rahana, ota, ture tareya o COVID-19 manaka, tepsika, senahena auhia, semain rutu himata katspura, anai hachimpia, mapa samoin, kuha kuat pasamoin. Y por último, ¿por qué es importante seguir aplicando la estrategia PRAS en tiempos de pandemia? Hamus heihaka mai ayatun ayatana anai tuskuai pakara yatawa PRAS su una hota areya hawaka COVID-19 manaka. Es importante seguir la aplicación de la estrategia PRAS en tiempo de pandemia porque es el mecanismo y la estrategia que tenemos en este momento para poder seguir con esa reapertura económica gradual que se ha venido dando en el país. A través de esta estrategia se ha podido evidenciar el rompimiento de cadenas de contagio y disminuir el número de casos, entre ellos complicaciones y mortalidades, que es lo que todos deseamos. Entonces les solicitamos a todos nuestros oyentes y afiliados de la ETSI, en el momento en que sean contactados, por favor entregarle información de sus contactos y garantizar y realizar de conciencia y de corazón el aislamiento durante su etapa de COVID-19. Ayatawakat PRAS manakat haihas ho maunaya su una hota areya hawakat skashiain wanesian skuai pa yatawa ekat wama anaspura ay mahawayu o hutarakat ayatawa maunaya suru woma en Colombia skaskuai pa ayatawakat watadura en skuai pa areya hawakat Suria su araka hahin sanken wayu marekaria Suria ehin mayenwa o taoktastuma shiasa wachuntuin homoin hiakana apahakana sumahan kana hoto EPS ikat anas wayu wana suma huni hunun hukuha pushwa te asaki nakarana hia kotta hutuman kotta hutun hunuria kachuetse wana hare maya anena hia hai mahare Suria okta te areya hawakat okten hia stuma skahamui musmepika isai munka nohorishi han wayu suma poture pukatarapa nouria na wayu mahanakana Suria okto inaya mustukei rekat saint EPS ikat anas wayu. Lo que usted debe saber. Anu anikas este hañatao horu maunaya.
Señor empleador, usted debe saber que para un efectivo acceso a la vacunación contra el COVID-19, dentro del proceso del Plan Nacional de Vacunación, es muy importante tener actualizados los datos de sus afiliados. PSI que anas wayu akuhastu homoin hiya kanayate chikanas pura namakuna hanaina huma hanakanas pura tareya hawa COVID-19 manakat surutu shiatankat ari honaraurayu pura makuna hira heihas mai pang sang teinanuria otanakachuet tenayatashi kanahuma pura pang sang teinaunehiya. Muchas gracias a la jefe de Salud Pública Laura Luna, a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la Excianas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Anaya WhatsApp homo hupushwa hiyakan apa hakan teputchkat so kai ota semointe hintutkat akuhakan ma unaya skuai pa te ayatawakat chi papa atayatawakal ota musia semointe PSI kat saute yoto kostuma so puna ana soto hai wayakana wapushwa ya chaha hirasho wakuai pa spura ana.